La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Romanos capítulo 3, escrito está en la palabra de nuestro Dios, verso 19 en adelante. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Amén. Quiero que vean también todo esto que leímos en estos dos versículos, en el capítulo 1 de Romanos, versículos 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Dice la palabra de nuestro Señor, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Agradecemos hoy esta palabra, Señor, porque tú has prometido que tu palabra no regresará a ti vacía, sino hará aquello para lo cual es enviada. Agradecemos hoy que tu Santo Espíritu está en nosotros y entre nosotros, trayendo convicción de pecado, justicia y juicio. Agradecemos hoy, Señor, que tú, siendo santo, 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 nos concedes el acercarnos a ti, miserables pecadores, únicamente salvos por la gracia que nos has manifestado en Cristo. Y hoy te pedimos que se haga tu voluntad en nuestras vidas y que esta palabra sea sembrada en buena tierra en nuestros corazones, que produzca fruto que glorifique tu nombre y que el mundo pueda conocer que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, en el poder de tu Espíritu Santo
y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, familia. Ustedes saben que en Estados Unidos la pena de muerte para los criminales está aprobada, y no en todo Estados Unidos, solamente ciertos estados. En China, por ejemplo, la pena de muerte está en toda China. Hay pena de muerte, y hay países que tienen la pena de muerte establecida en su ley, y esa es la justicia que el gobierno de ese país ha decidido que así sea manifiesta. Obviamente en nuestro país la pena de muerte no existe como tal. Existe la cadena perpetua, sin embargo la pena de muerte no. Y hay quienes, por supuesto, quisieran ver la pena de muerte establecida en México. Sin embargo, considera esto, sobre todo refiriéndome al vecino país de los Estados Unidos. En algunos estados de este lugar, cuando estaba la pena de muerte y fue abatida, fue quitada, ¿te imaginas aquella persona que ya tenía sobre él la declaración de pena de muerte, y de pronto le dan la noticia de que la pena de muerte está quitada de su estado y automáticamente él queda libre de ser ejecutado? Imagínate por un momento estar en la cárcel esperando el día que se ejecute la sentencia, y que de pronto te dicen: fuera, se acabó la pena de muerte, se transforma en cadena perpetua. Imagínate eso. Pero también imagínate, por ejemplo, que aquí en México, nuestro país, se dijera, cuando entre y tome poder nuestro próximo presidente, y que ya por debajo del agua, sin darnos cuenta todos, la solicitud de pena de muerte ya estuvo, porque ha estado obviamente en estudio, y que de pronto llega y se dan las noticias en todo México que la pena de muerte está activa, y que todos aquellos que tienen sobre su cabeza en las prisiones una cadena perpetua tendrán que pasar por pena de muerte. Imagínate por un momento qué va a pasar con esas personas. Imagínate por un momento qué va a pasar con sus familias, las esposas, los hijos, que fin de semana a fin de semana visitan, o que algunas mujeres van y les llevan de comer todos los días, y saber que nunca más su esposo será ejecutado. Imagina, esto puede pasar obviamente en cualquier lugar, ya ha pasado en algunos lugares, tanto el retirar la pena de muerte como el poner pena de muerte. Y eso es exactamente lo que nos encontramos en este texto. Y quisiera hablar tres aspectos de la fe. Tres aspectos de la fe. Hemos estado revisando las 5 solas en las cuales se movió el movimiento de la Reforma Protestante hace 501 años, y hemos visto la sola Escritura, la sola gracia, y el día de hoy estaremos hablando acerca de la sola fide o sola fe. ¿Qué hay detrás de esto, sola fide o sola fe, para el caminar de la iglesia de Cristo? Y podemos en un solo versículo encerrar lo que hay. Y quisiera, repito, basarme en Romanos 1:17. Dice la palabra de Dios: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Estos son los tres aspectos que revisaremos en la Escritura con la gracia de Dios. Primer aspecto: solo por la fe. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Solo por la fe. En el Evangelio se revela la justicia de Dios.
Segundo aspecto, solo para fe en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y tercer aspecto, solo por la fe vivirá el justo de Dios. El justo de Dios. Primer aspecto, repito, esto ya lo leímos. La explicación que da el apóstol Pablo, la explicación que da ahí el Espíritu de Dios en su palabra. Veamos, acompáñenme al primer aspecto. Solo por la fe en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Versículo 19. Quiero que me acompañen, por favor, en Romanos 3:19. Dice la palabra del Señor: sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Vean esta aseveración que da el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo respecto a los 10 mandamientos que a muchos nos enseñaron desde niños en un cartoncito para hacer en aquel tiempo. Muchos de nosotros dijeron: tienes que hacer la primera comunión, y para la primera comunión necesitas llevar catecismo, y en el catecismo te vas a aprender los 10 mandamientos que obviamente ya revisamos durante 38 horas, que esos 10 mandamientos, como están en el cartoncito, no son exactamente así. Y en la misma Biblia en la que crecimos, realmente fue que nunca la abrimos para leerla. Sin embargo, al margen de esto, lo que está diciendo claramente es que la ley de Dios fue dada, dice, para que toda boca se calle. La ley de Dios, toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Para eso es la ley, para que veamos todo mundo que no podemos dejar de codiciar cosas, de codiciar y aprovechar el buen fin yendo a alguna tienda a comprar algo que no necesitamos, pero se nos antojó, lo queremos, lo codiciamos, lo vimos y obviamente lo adquirimos. Y ya tenemos una licuadora, pero queremos 3 de diferente color. Y ya tenemos una camisa, sin embargo queremos 3 de diferente manera y diferente diseño. El codiciar está en todo ser humano. Y la codicia, el desear algo en el corazón, delante de Dios, por la ley de Dios, es pecado. Decir mentiras. Está en la ley de Dios que no debemos de levantar un falso testimonio, no debemos de decir mentiras. Sin embargo, tú y yo sabemos que en los últimos 2 semanas, por no decir 2 meses, hemos dicho medias verdades, lo cual equivale a una mentira. ¿Te acuerdas que 2 retardos hacen una falta? El asunto es que no, 2 medias verdades son 2 mentiras. Entonces, ¿quién cumple la ley? Tú puedes decir: yo soy bueno. Sí, ¿delante de quién? Delante de tu engañoso corazón, delante de tu familia que te lo ha dicho tanto. Es que eres tan bueno, es que no hay nadie, no he conocido otra persona como tú. Sí, porque no has conocido a Dios. Mientras no conozcas a Dios, cualquiera entra dentro de los estándares de bueno, porque no es un jefe de un cártel de la droga. Pero el asunto es que la ley de Dios nos hace responsables delante de Dios. ¡A todos! Así dice aquí, ¡a todos! Versículo 20, porque, ahí mismo en Romanos 3:20, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Ningún ser humano será justificado delante de Él. Ninguno. No importa cuántas buenas obras hagas. Si ya leíste Isaías 64, versículo 6, sabrás que tus buenas y mejores obras son como trapos de menstruación delante del sagrado olfato del Señor.
Y lo dice el Señor, no lo dice Roberto Perales, lo dice el Señor, Dios del universo. ¿Sabes ya lo que dice la palabra en Romanos 3, versículos del 10 al 12? Que no existe una sola persona buena en el mundo, que no hay uno solo justo, que no hay uno que de corazón realmente busque a Dios. Todos hicimos lo malo. ¿Delante de quién? Repito, delante de un Dios. El problema que tenemos en la sociedad es que no hemos visto la santidad de Dios. El problema que tenemos dentro de la iglesia es que no hemos visto la santidad de Dios. Y ese es un gran problema, porque en tanto no veamos a Dios como quien es, en esencia, santo, 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 nosotros vamos a seguir creyéndonos buenos, buenos, buenos. Ese es un gran problema que enfrentamos hasta que nuestro cuerpo está en una caja o nuestras cenizas en una bonita urna de mármol. Amados, vean lo que dice en el versículo 21. Pero ahora, ese pero ahora, siempre cuando ves un pero en la Biblia, en la palabra, gózate, porque viene una buena noticia. Pero primero tuviste que tener la mala noticia. Estamos todos bajo el juicio de Dios, todos hemos roto la ley de Dios, todos hemos pisoteado la santidad de Dios, y Él es el que nos creó para ser santos como Él es santo. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. La justicia de Dios, aparte de la ley, se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Aquí está diciendo con claridad que la justicia de Dios se les manifiesta solo a los que creen en ella, a los que creen en ella. Y esto se ha manifestado por medio de ¿qué? Por medio de la fe. Nuestro encabezado es solo por la fe. En Cristo, quien es el Evangelio, se revela la justicia de Dios. Solo por la fe en el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Quién es el Evangelio? Es Cristo. Marcos 1:15, ¿qué dijo nuestro Señor? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Él es el Evangelio, Él es las buenas nuevas. El mundo entero estaba y sigue estando bajo la ley, que es santa y perfecta. Lo vimos hace un rato al iniciar nuestra reunión. Pero amados, vean aquí la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios se manifiesta por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quién? Para todos los que la creen. No es para todos, sino para todos los que la creen. Los que la creen. Porque no hay distinción. ¿Por qué dice el escritor de Romanos que no hay distinción? Porque en aquellos tiempos en que fue escrita la palabra de Dios, en los tiempos inclusive en que fue dada la ley de Dios, le fue dado a un solo pueblo, al pueblo de Israel, a los judíos. Sin embargo, aquí está diciendo que todo mundo entra dentro de este espectro tan amplio en donde la justicia se está mostrando para todos los que creen, y lo sigue diciendo ahí en el versículo 23. Dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús.
Todos hemos pecado, por lo tanto, todos estamos lejos de la posibilidad de llegar delante de su gloria, porque nuestro Dios es un Dios santo, santo, santo. Todos hemos pecado, todos. Pero por cuanto todos pecamos, y dice aquí todos, ¿sí?, hemos sido descartados de poder llegar ante Él y no alcanzamos su gloria, dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente, siendo aplicada la justicia de Dios, que es por medio del Evangelio y por medio de la fe, solo por gracia y solo por el pago, la redención que cumplió ¿quién? Cristo Jesús. Vean conmigo, por favor, en Gálatas. Quiero que vean, por favor, Gálatas capítulo 3. Dice la palabra del Señor así. Gálatas 3, perdón. Déjenme decirles algo mientras leemos Gálatas. Martín Lutero era un sacerdote católico. Martín Lutero, en el año 1515 hasta el año 1518, él estuvo estudiando y enseñando 3 libros de la Biblia: el libro de Gálatas, el libro de Romanos, y por último, en esos del 15 al 18, de 1515 a 1518, y terminó en el 18 con el libro de Hebreos. Cuando él estaba estudiando el libro de Romanos, se encontró con estos versículos, y Martín Lutero era una persona que quería agradar a Dios. Era una persona que buscaba ser verdaderamente perfecto, santo e intachable en su vida personal. En una ocasión, en una tormenta, cae un rayo y se pone a hacer peticiones a Santa Ana para que le ayude, que lo salve, que tenga misericordia de él. Y tiempo después se encuentra este pasaje y se da cuenta que ya hubo alguien que pagó para que él tuviera perdón total de pecados, y su nombre es Jesucristo. La justicia de Dios que le correspondía a él, que Martín trataba con ayunos, con muchas horas de desvelo, con muchos servicios, con mucho mortificar el cuerpo, con tratar de vivir una vida de obras, mortificando su carne física. Lo que no podía alcanzar Martín Lutero era su conciencia, y su conciencia no descansaba. Martín Lutero estaba atormentado en su alma y no podía descansar hasta que se encontró con estos versículos, donde Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que lo cree. La justicia de Dios se manifiesta por la fe en la obra de justicia que Dios ya reveló cuando Jesucristo en aquella cruz murió, derramó su sangre santa y perfecta, siendo Hijo de Dios. Donde hay un Dios santo que para mantener su santidad debe de respetar su propia justicia, porque Él es el perfecto juez justo. Y si Él deja sin castigo al pecador, automáticamente se vuelve un juez injusto, automáticamente pierde la santidad. Pero no, Él siendo santo, justo, de que Él mismo preparó, Él mismo actuó, Él mismo envió al mundo al justo Hijo de Dios, que vivió la vida que tú y yo jamás podremos vivir, cumpliendo en obediencia cada minuto de sus 33 años de vida lo que el Padre le decía.
lo que el Padre le hablaba. Cuando tú revisas en los evangelios, en los 4 libros del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, te das cuenta que dice nuestro Señor Jesús: yo no hablo las palabras por mí, sino las palabras que mi Padre habla. Yo no hago las obras que yo, sino las obras que mi Padre hace. Jesús fue la obediencia perfecta y vino en semejanza de carne de pecado. En semejanza, vino en carne humana, totalmente siendo hombre, totalmente tentado en todas las cosas, pero no cometió pecado como tú y yo. Sí cumplió la ley perfectamente. Y por cuanto cumplió la ley perfectamente, también cumplió la justicia de Dios perfectamente, yendo a la cruz sin pecado alguno, siendo el Cordero de los miles y miles de corderos que se habían asesinado, entregado en sacrificio delante de Dios en el Antiguo Testamento por el pueblo de Dios. En todos esos sacrificios, en todo ese derramamiento de sangre que ocurre en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, obviamente estaba ahí la figura del perfecto Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista, diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero perfecto, la vida perfecta, en obediencia perfecta, siendo tentado humanamente en todo, pero sin pecar. Por cuanto sufrió, dice la palabra en Hebreos 5, por cuanto sufrió, aprendió la obediencia, humanamente hablando. Pero el detalle es que Jesucristo es Dios, hombre, es hombre y es Dios. Y cierto es que Jesús murió en la cruz, y cierto es que fue para mostrar que hay un Dios santo que revela su justicia, y lo reveló ahí en esa cruz. En diciembre vamos a empezar a hablar, o ya se empezó a hablar, y ya las tiendas han gritado que la Navidad está aquí. Y la Navidad se convierte en una serie de compras y preparaciones para reuniones familiares, pero sin embargo se pierde y se desvanece totalmente en esas celebraciones de fin de año el hecho más importante de todo el mundo: Dios se hizo hombre y vino a la tierra. Y en unos meses más estaremos celebrando la Semana Santa como semana de reposo, como semana de descanso, como semana de vacaciones, como semana de recogimiento, se dice por ahí, de sacrificio. Algunas personas me han dicho: yo los 40 días, la cuaresma de Semana Santa la respeto y la guardo y la atesoro. Y yo le pregunto: ¿y antes y después qué? No, ya se acabó la celebración, ahora hay que celebrar. O sea, ¿de qué sirve que uno ande con la cabeza agachada? ¿De qué sirve uno dejar de comer carne si todos los días vive uno en su carne? ¿De qué sirve todo sacrificio humano para desechar totalmente el perfecto sacrificio que ya fue hecho? La justicia de Dios se reveló por fe en la ira de Dios descargada sobre su santo Hijo en esa cruz. ¿Puedes creer esto para tu vida? ¿Puedes desechar tus mejores obras? ¿Puedes hacer a un lado todas tus propias justicias para poder descansar y creer solamente en la sangre derramada del Cordero perfecto que quita tu pecado delante de los ojos santos de Dios? ¿Puedes dejar de confiar en tus inmundas obras buenas? ¿Puedes hacerlo? ¿Te es dado por el Señor esto? La justicia de Dios se revela por fe. La justicia de Dios se había revelado ya por la ley, pero en esa ley todos estábamos encerrados. Vean conmigo, por favor, en Gálatas 3, dice la palabra de Dios, en el versículo 19, Gálatas 3, 19. Entonces, así como diciendo Pablo, bueno, entonces, es como si estuviéramos en un diálogo con él y le estuvieran diciendo sus oyentes: entonces,
Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Dice el versículo 19. Fue añadida la ley de Dios, la perfecta ley de Dios, a causa de los pecados del hombre, a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por la mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. Aquí está hablando. En la ley, ahí en el monte Sinaí, ¿qué fue lo que pasó? Moisés tuvo que subir solo. Moisés tuvo que recibir la ley solo. Moisés tuvo que bajar. Y Moisés fue ese mediador entre Dios y los hombres, porque solamente a él había llamado el Señor a que subiera. Y Dios le había dicho: cualquiera que se acerque a las faldas del monte, así morirá instantáneamente, porque esa es su santidad y esa es su gloria. Nadie puede acercarse, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Moisés recibió la ley, y Moisés descendió, y Moisés es esa figura de exactamente lo que hizo Cristo, que ascendió a esa cruz. Recibió la justa ley de Dios, no en tablas, sino en su propio cuerpo. La perfecta ley de Dios fue aplicada. Muerte para los pecadores delante de un Dios santo fue aplicada en él. Y Jesucristo descendió a una tumba. Pero Jesucristo es hombre y Jesucristo es Dios, el dador de vida. Y por cuanto Dios, el dador de vida, no puede morir porque es eterno, al tercer día resucitó de los muertos y mostró que Jesucristo es Rey y Señor de la vida, para gloria de Dios Padre. ¿Sabes? ¿Puedes creer esto? ¿Te ha sido concedida la fe de poder descansar, no en tu vana gloria, en tu vana manera de vivir, en tus pésimas buenas obras, no, sino en la obra perfecta, no en tu religiosidad, no en tus lecturas, no en tus devocionales que quieres cumplir, como Lutero cumplía también con los ayunos, como Lutero cumplía también con todo lo que el sistema religioso de la época le estaba imponiendo. Puedes cumplir en eso, y que toda tu porquería de vida, como la mía, porque eso es lo que son nuestros pecados y nuestra inmundicia delante de un Dios santo, fue lavada, fue quitada con sangre derramada en aquella cruz, en ese monte también, no el monte Sinaí, el monte Gólgota, el monte Calvario. ¿Te fijas? La justicia de Dios fue revelada por medio de la fe en Él, en su sangre, a tu favor, no en tu contra, porque jamás tú o yo podremos vivir una vida como la vivió Jesucristo. Solo por la fe en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Solo por la fe. ¿Puedes creer esto? Que la justicia de Dios que te correspondía a ti ya fue descargada sobre el santo Hijo de Dios perfecto. ¿Puedes creerlo? Déjame decirles, ustedes saben que soy médico. Pregunta: ¿cuántas personas diabéticas crees tú que nacían con diabetes infantil, diabetes tipo 1, que ahora se conoce como 1 o se le ha puesto como 1 y tipo 2? Diabético de nacimiento que a los 3-4 años está manifestando la enfermedad. ¿Cuánto crees tú que hace 100 años podía vivir un niño de esos? ¿Sabes cuánto? No llegaba a 20 años. ¿Sí? ¿Sabes que cuando yo estudié medicina, hace 44 años, 45 años que estaba en la escuela,
¿Sabes a cuánto era la máxima edad que podía anhelar llegar un chico? 45 años. No más de 45 años. Todo el mundo sabíamos, ya inclusive existiendo la medicina para la diabetes, que era un niño que no iba a llegar a los 35, 40 años de edad. Ahora, piénsalo por un momento, aquella persona que tenía la aparición de la diabetes, del azúcar elevada en sangre, a los 30 años de edad, y se moría a los 50 años de edad, ¿y por qué se moría cuando no existía la medicina y cuando no existía el conocimiento de la enfermedad? ¿Por qué se morían? ¿Qué era lo que decían? Se murió de muerte natural. Sí, lo empezaron a ver que se quedaba débil, que ya no podía dar un paso más, que ya no podía moverse más, se quedó de repente postrado, ya no toleraba alimento y se moría. ¿Sabían acaso que la enfermedad se llamaba diabetes? ¿Sabían acaso que era una enfermedad que mataba a todo mundo a los 40, 50 años? ¿Cuánta gente se murió de 40, 50? Y que siempre se le dijo, se murió de muerte natural. Naturalmente, la ignorancia de todo ser humano. Sin embargo, a Dios le ha placido en su misericordia. El día de hoy yo he tenido pacientes que tienen 60 años con diabetes, se mueren por otra cosa, pero no pierden ni sus pies, ni sus ojos, ni sus riñones. Es que ya me cayó la diabólica, ahora sí voy a perder los ojos y voy a perder las piernas. Es porque tú quieres. El asunto es este. El asunto es que por la misericordia de Dios, repito, se puede llegar a una edad muy avanzada, aún con la diabetes y aún con hipertensión. Pero ¿cuál es la condición? La condición que damos los médicos al enfermo cuando le diagnosticamos esto es decirle, jamás se te curará esta enfermedad. O sea, si puedes vivir una larga vida sobre la tierra, pero jamás se te quitará esta enfermedad. Necesitas estar vigilando lo que comes, vigilando lo que haces y vigilando tu medicina. ¿Habráse visto tanta misericordia de un Dios que puede acabar con todo este mundo? Sin embargo, tiene paciencia hasta que el último de los llamados crean en el Evangelio para que reciban la perfecta justicia de Dios que fue para ellos derramada en una cruz hace más de 2000 años. La justicia de Dios se revela solo por la fe. El segundo aspecto, solo por fe en el Evangelio, solo para fe en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Volvamos a nuestro texto, por favor, en Romanos 3. Romanos 3 nos dice la Escritura. Romanos 3, 25. Hablando de Jesús. Versículo 25. A Jesús, es lo que dice el anterior versículo, Dios, fíjense quién lo hizo, Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. Como propiciación por su sangre. Dios exhibió a su Hijo en aquella cruz hace más de 2000 años como propiciación. Propiciación significa único posible sacrificio que aplaca, que apaga la ira de un Dios justo y santo. Propiciación. Solo la sangre del Cordero de Dios derramada en aquella cruz es lo que apagó la ira de Dios. Él lo exhibió públicamente. Por su sangre recibió el justo sacrificio. ¿A través de qué? A través de la fe. ¿Cómo qué? Como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Por qué este mundo no ha sido destruido cuando la palabra Dios ni siquiera existe en el diario hablar? ¿Por qué
Este mundo no ha sido destruido cuando el pecado se vive diariamente en cada persona sobre la tierra, pero sin embargo la palabra pecado no existe en el vocabulario normal y habitual. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios ya ha sido exhibida, porque ha aplacado, ha apagado la ira de Dios, porque Dios ha sido muy paciente y muy tolerante, aún, dice Romanos 9, con los vasos destinados a destrucción, para glorificar su nombre de esa manera. Aún para aquellos que nunca van a creer, porque solo pueden creer, fíjese la palabra que usé, creer en sí mismos. Dice en el versículo 26, ¿para qué? Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que, ¿cuál es la finalidad de mostrar en este tiempo, después de Cristo, su justicia? Para mostrar que Él sea justo y sea Él el que justifica al que tiene fe, en Jesús, al que puede poner sus ojos en esa sangre para su propia vida, al que necesita un Salvador porque sabe que es un enemigo de Dios, al que sabe que tiene una carne inmunda que lo lleva una y otra vez a desear lo malo, si no es que hacerlo y hablarlo. La justicia de Dios se revela para fe. Eso es lo que estamos viendo. Solo para fe en el Evangelio se ha revelado la justicia de Dios. Solo para fe de los llamados, de los elegidos, de aquellos que pueden creer. Solo para fe ha sido derramada esa sangre. Para fe. Y así sea el que justifica, el que tiene fe en Jesús. Versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Dónde queda la presunción? ¿Dónde queda que tú eres bueno? Queda totalmente excluido, amado. No hay posibilidad que tú puedas presumir de algo, sino de tus malas obras, de tus pecados. ¿Se acuerdan que Pablo dijo? El que se gloría, el que quiera presumir de algo, el que quiera mostrar su grandeza, muestre que es un grande pecador. El que se gloríe, gloríese ¿dónde? En el Señor. ¿Cómo te vas a gloriar en el Señor si no es a través de tu inmundicia? ¿Dónde te vas a gloriar en el Señor si no es a través de tu injusticia? ¿Dónde te vas a gloriar en el Señor si no es a través de tu vida totalmente vana, buscando las riquezas que hay en la tierra y no en las del cielo? ¿Dónde? ¿Dónde vas a poder presumir de eso? Delante de Dios, que te recibirá un día, como a ti, a mí también. ¿Saben cuántos certificados de defunción he firmado en 39 años? Demasiados. Y un día alguien firmará el mío y estaré gozándome con mi Señor y Salvador. Porque inmundo pecador he sido, pero por gracia he sido salvado, poniendo mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe que me ha concedido. Solo por gracia soy salvo. No tengo nada de qué presumir, nada en absoluto, pura basura. Todo lo que hubiese de qué. Amados, vean lo que dice por favor en Hebreos capítulo 9, versículo 11. Hebreos 9, versículo 11, dice la palabra del Señor: cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de muchos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al tabernáculo celestial, al lugar santísimo, una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Redención implica pago
por tu vida y por mi vida, para la eternidad. Versículo 13. Porque si la sangre de machos cabríos y de los toros y las cenizas de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, se está refiriendo el autor obviamente al Antiguo Testamento, con todos los sacrificios de animales que derramaban su sangre para tener paz con Dios como una calma de su ira. Versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará su conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Es una pregunta que hace el escritor de Hebreos. ¿Cómo es posible que aún después de que la sangre derramada del Cordero Santo te lava, te quita todo el derecho que has creído tener en tus propias obras de justicia, cómo va a ser posible que tu conciencia no quede limpia de aquellas vanas obras y que puedas realmente vivir ahora en esa sangre derramada, poniendo tu confianza totalmente en ese sacrificio perfecto, en esa vida perfecta, en ese Cordero perfecto que al final de la historia se levantó de los muertos y hoy reina y está en medio de nosotros en este día, hablando a sus llamados, dice la palabra. Por eso Él, versículo 15, Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones, una muerte para el pago de los pecados, tradúzcase al español, redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, todos nuestros pecados que cometimos rompiendo la sagrada y santa y perfecta ley de Dios, ¿sí? Los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Has sido llamado, mi hermano? ¿Has sido llamado? ¿Estás siendo llamado en este momento? ¿Te estás dando cuenta que lo que Dios tiene es amor y misericordia para el pecador? Pero no hay forma de que ese amor y esa misericordia sea derramada en tu corazón de fariseo, en tu corazón de orgulloso, altivo, religioso. No hay forma. O Cristo Jesús derrama su sangre y te limpia, o solo una expectativa de juicio e ira de Dios aquí y en la eternidad queda por delante de tus ojos. Amados, solo para fe en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Buenas obras. Hay demasiados versículos en toda la palabra de Dios. Romanos 3:20, Romanos 3:28, no es por obras. Gálatas 2, versículo 16, no es por obras. Tito 3, versículo 5, no es por obras. Segunda de Timoteo 1, versículo 9, no es por obras. Efesios 2, versículo 9, no es por obras. Y te doy más, hay más. Desde chico a ti y a mí nos enseñaron que lo que teníamos que obtener, teníamos que pagar por ello. Queríamos obtener un título, teníamos que sacrificarnos estudiando, teníamos que sacrificarnos de no jugar, teníamos que nosotros obtener aquello que buscaban nuestros padres que obtuviéramos. Y es obvio, por supuesto, que para entrar al cielo tenías que ganarte la entrada al cielo. ¿Y cómo lo hacías? Cumpliendo con todos los rituales y tradiciones religiosas, cumpliendo con todo aquello que tenía que ver con esa palabrita llamada Dios, lo único que estaba escrito con minúsculas, porque hasta era un Diosito. Diosito te lleve con bien, hijo. Diosito para allá, Diosito para acá, Diosito, como le dices a Pepito. José Antonio le dice a su esposa, pero de niño fue Pepito.
Y Diosito se quedó en eso, en un Diosito con D minúscula. Jamás nuestros padres nos enseñaron a ver la grandeza de un Dios santo que hasta para mencionar su nombre tenemos que agachar la cabeza. Jamás nos han dicho, eres un inmundo delante de su santidad. Jamás. Solo el Espíritu Santo, por la palabra del Evangelio del poder, te puede traer a vida cuando has estado muerto desde que naciste. Solo por la palabra de Dios tiene poder para salvación a todos los que creen. Todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es ni siquiera nuestro, pues es un regalo de Dios. No es por buenas obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados y llamados a buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esa es la realidad de las cosas. Pero hasta que el Evangelio brilla en las tinieblas de nuestro corazón, hasta que el Evangelio rompe todos los razonamientos que hemos tenido inútilmente buscando nuestra propia vanagloria, en una vana manera de vivir que el mundo te enseña, viviendo una vana vida que va derecho al infierno y que lo único que merece en este mundo inclusive es el sufrimiento y la aflicción. Porque si aquel que no cometió pecado por nosotros fue hecho pecado en aquella cruz, ¿qué merecemos nosotros entonces? Pero si esto es verdad, mi hermano, 2 Corintios 5:21, si es verdad para ti que aquel que no cometió pecado por ti recibió la carga de tus pecados sobre él en aquella cruz, si por ti derramó esa sangre para limpiarte y justificarte, entonces la justicia de Dios manifestada ahí te ha sido imputada, te ha sido sobrepuesta a ti delante de los ojos de un Dios santo que juzga todo. Amados, su justicia es la que nos hace justos delante del único que es justo y santo. Y aquí obviamente tiene que ver el tercer aspecto. El tercer aspecto es: el justo solo por la fe vivirá. Algunos hermanos pueden creer que no existe un solo justo en el mundo, pero yo te digo una cosa: si Dios me llama justo, justo soy. Y si dice la palabra de Dios, el justo por la fe vivirá, solo por fe, solo por fe vivirá el justo de Dios en este mundo. ¿Por qué? Porque estábamos muertos y nos dio vida en Él. ¿Por qué? Porque no solamente nos trajo a vida, sino que además nos quitó la condenación de la ley y nos hizo aceptos delante de un Dios santo, del amado. Solo, repito, solamente Él. ¿Quién está vivo en este mundo en el que vivimos? ¿Quién? ¿La gente que anda caminando y comprando en el Buen Fin? No, mi amado. El justo está vivo, solo aquel que ya ha sido justificado por medio de la fe. Solo el que ha sido ya justificado por medio de la fe en el sacrificio perfecto de Cristo es el único que hoy está vivo. Y tú y yo, si somos de Dios, si vivimos en Dios, si nos movemos en Dios, ¿qué dijo Pablo? Amados, caminen como vivos entre los muertos, entre los muertos. Repito, de vida, de muerte nos trajo a vida. Ya hablamos de la gracia la semana pasada. Solo a Dios le plació a muchos en la historia de la humanidad traerlos a vida de muerte. Solo a Dios por el libre afecto de su voluntad, no porque tuviésemos algo por el cual nos escogiera, no, porque todo el mundo estaba bajo el juicio de Dios. Todos estábamos condenados bajo la misma ley moral perfecta y santa de Dios. ¿Pero qué? Si Dios le place llamarte al arrepentimiento y fe en la sangre de su Hijo derramada en la cruz. ¿Ves?
Dios es justo y el que justifica también a muchos. ¿A quiénes? A los que han creído, a los que han recibido el perdón de sus pecados, porque han tenido conciencia de su inmundicia, pero también conciencia de su sangre pura y perfecta, lavando continuamente esta inmundicia. El justo está muerto y bajo juicio por pecar. El justo está vivo solamente al ser justificado. ¿Y cómo puede el justo vivir en este mundo donde se está entre los injustos? El justo solo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que ve el justo para nacer de nuevo? El trono de la gracia. ¿Cómo le es manifestado el trono de la gracia? Romanos 10:17. La fe resulta de oír, y el poder oír solamente resulta por la palabra de Dios. La palabra de Dios Él la envía y no regresa a Él vacía, sino hace aquello para lo cual la está enviando, porque es Dios y es su palabra. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación de los pecadores. Si no te puedes contar entre los pecadores, tampoco podrás contarte entre los justos en el día de su venida. Y todo este mundo está bajo la ira de Dios. Y el Señor viene pronto, mi amado. Deja ya de atesorar las vanas riquezas terrenales. Empieza a levantar tus ojos para que veas las abundantes riquezas de su gloria y su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque es que el justo por la fe vivirá. ¿Por qué lo dice la palabra ahí? Lo dice claramente por esto. Porque Dios hizo un pacto. ¿Y con quién lo hizo? Con un incrédulo. Abraham estaba en Ur de los Caldeos. Y si tú quieres leer todo en detalle, puedes leer Gálatas 3. Y todo el capítulo de Gálatas 3, quiero que encierres cada vez la palabra fe, y fe, y fe, y fe, y fe. Y está lleno. ¿Y se refiere a quién? A Abraham y la descendencia de Abraham, que fue por pacto. ¿Quién es el Dios de pacto? Aquel que salva a su pueblo. Y es por eso que el justo vivirá por la fe. Pero el justo no solamente vive por fe confiando en que Dios cumplirá el pacto. También el justo vive por fe cada día, confiando en que en su promesa de vida eterna. Él prometió que nosotros resucitaremos en el día postrero y Él lo hará. ¿Por qué? Porque Él es justo y es santo. Así como es fiel y va a cumplirnos y nos va a llevar hasta el final y a la eternidad con Él, también es justo y es santo. Entonces, por cuanto su pacto, por cuanto quién es el que lo está diciendo, su persona, y además por cuanto tiene todo el poder para hacerlo. Vean conmigo, por favor, Primera de Pedro, versículo 1. Primera de Pedro, verso 1. Dice la palabra del Señor: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. ¿Te fijas? El Padre era el que eligió, el Espíritu Santo viene a aplicar la obra de salvación que efectuó ¿quién? ¿A quién obedecemos? A Jesucristo. Un solo Dios, tres personas, ahí están, para ser rociados por su sangre. Saludo de Pedro. Que la gracia y la paz le sean multiplicadas. Gracia y paz. Esa es la esencia del justo, que por la fe vive.
gracia y paz. Bendito, dice Pedro, continúa diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Amado, si Jesucristo vive, tú vives en Él. Si Jesucristo vive para siempre, tú vivirás para siempre con Él. Dice en el versículo 4, Jesucristo vive y fue resucitado de entre los muertos, versículo 4, para obtener una herencia incorruptible. Amados, cualquier herencia que te puedan dejar tus padres o tus abuelos, la casa se va a cuartear y un día va a ser hecho polvo. La cuenta en el banco va a haber otro Bobaproa y cosas como esas, y todo se va a acabar. El dinero, todo esto es corruptible. Todo lo que está en este mundo es corruptible. Y solo el alma de los justos permanecerá incorruptible en nuestra ciudadanía celestial. Una herencia incorruptible, inmaculada, sin mancha, y que no se marchitará. ¿Reservada dónde? ¿Dónde está reservada esta herencia, por favor, mi amado? En los cielos para ustedes. Para ustedes. ¿Eres capaz de recibir esto, mi amado? Pero es que yo soy tan carnal, es que batallo tanto, ni siquiera la Biblia la leo bien, ni que dice aquí en el siguiente versículo: ustedes son protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. El justo por la fe vivirá. No hay manera, mi amado, de poder permanecer firme hasta el fin si no tienes la fe del poder de Dios que está ahí en el trono de su gracia, y donde tú puedes llegar con toda la libertad que te da la sangre del Cordero Santo derramada a tu favor. Pero si no quieres diariamente llegar delante del trono de la gracia, tampoco vas a poder tomar su poder que se perfeccione en tu debilidad. Y entonces vas a poder vivir una vida aquí miserable, porque eres un hijo de Dios, pero tu carne te gana. Tu carne te humilla, y el Señor te corrige, y el Señor te mete y te hace ver una vez más que nada ni nadie jamás te arrebatará de su mano. Mi amados, el justo solo por la fe vivirá. Solo por la fe en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Solo para fe en el Evangelio y la sangre de Cristo se revela la justicia de Dios. Y solo por la fe vivirá el justo de Dios. Y cierro con este pasaje tan hermoso en Hebreos 12, que mucho hemos escuchado y lo seguiremos haciendo, porque es vida para el pueblo de Dios. Hebreos 12, versículo 1 al 4. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto
de derramar sangre. Amados, que era lo que tenía nuestro Señor Jesús camino a la cruz. Lo que venía después, todo este fruto de un pueblo que iba a llamar de las tinieblas a su luz admirable, todo este fruto de pecadores limpios y salvos por gracia, todo este fruto de un pueblo que solamente vive por Él, se mueve en Él y es para Él, y solo vive para ver su gloria en medio de cualquier situación, sea que estés trabajando, sea que estés en tu casa, sea que estés dentro de un templo, sea donde sea. Cristo Jesús es tu Señor, para gloria de Dios Padre. Por fe, mis amados, arrepiéntete de tus pecados y descansa y aférrate a la obra de Cristo en forma personal. No hay huida, no hay salida para el pecador, sino solo bañado de la sangre de Cristo. Oremos. Amado cuán grande amor, Padre Santo. Todas nuestras mejores obras son pura basura comparado con el sacrificio perfecto hecho por pecadores. Fuimos nosotros, Señor. No le podemos echar la culpa a los judíos, no podemos echarle la culpa a los romanos, no podemos echarle la culpa a todos esos discípulos que lo abandonaron y lo negaron y juraron como Pedro mismo y cayeron. No podemos sino mirar al justo para ser justificados. Te ruego en el nombre de Jesús que salves a tu pueblo hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Toma un tiempo, mi amado hermano, hermana, y medita en esto, en lo que el Señor ha hablado. Habla con Él, respóndele a Él. Y para ti, mi amigo, que llevas 2 domingos, 3 domingos, o 3 años, o 5 años, considera que no es el pastor el que te va a juzgar. Dios me libre, yo no soy tu juez. Pero hay un juez que en Cristo Jesús te quiere mostrar que ya fuiste juzgado. Si tú no puedes ver esa justicia, jamás serás perdonado, porque solo en Cristo hay perdón de pecados y vida eterna. Toma un tiempo, por favor, mamá.